Bueno, y continuamos en el desarrollo de este seminario virtual, 2 décadas de un Estado social de derecho con motivo de la celebración de los 20 años de la Constitución Política Colombiana, hecho en el cual la Universidad de Santiago de Cali, la Dirección de los Posgrados Virtuales y la Facultad de Derecho se unen precisamente para conmemorar y para celebrar este hecho tan importante que parte la historia política de nuestro país en dos. A continuación vamos con la ponencia del doctor Leonidas Alberto Pino Cañaveral, que se titula El concepto de libertad en la democracia colombiana a partir de la Constitución de 1991. De él puedo decirles que se desempeñó en la Universidad de Santiago de Cali en otrora como decano de la Facultad de Derecho y actualmente es el director del Departamento de Derecho Público de esta institución. Doctor Leonidas Pino, bienvenido. Muy buenos días, Bernelli, muchas gracias. Bueno, se introduce en la Constitución de 1991 un nuevo concepto, si lo podemos denominar así, que es la democracia y que hace parte del tema que usted viene a compartir esta mañana. Muy bien, Bernelli, muchas gracias. Quiero en primera instancia pues agradecer la invitación a la Dirección de Posgrados Virtuales por esta invitación, al doctor Fernando Giraldo, al doctor Andrés Felipe Cano Sterling por esta cordial invitación y felicitarlos por no dejar pasar por alto tan importante fecha para la democracia colombiana como son los 20 años de vigencia de la Constitución de 1991, tiempo que en perspectiva ya nos permite pues entrar a hacer unos análisis, un balance un poco puntual o dijéramos un balance muy preciso ya de cuáles han sido los avances, los retrocesos, cuáles han sido las experiencias aprendidas durante la vigencia de esta Constitución en los últimos 20 años, de tal suerte que pues reiterar entonces esas felicitaciones por haber generado, por haber propiciado un encuentro de análisis, de reflexión en torno pues a este tema tan importante, con analistas, con expertos e inclusive con actores directos que debatieron en esa Asamblea Nacional Constituyente en el año 91, en donde esta universidad, la Universidad de Santiago de Cali, tuvo una cuota, una participación que nos enorgullece mucho por sus aportes en la construcción, en la elaboración de esa Constitución, y me refiero pues al doctor Armando Holguín, que en el día de hoy va a pasar por este estudio y va a compartir con ustedes experiencias muy personales, vivencias muy de cerca, vividas por él como constituyente. De tal suerte que esta sea la oportunidad para exaltar entonces este esfuerzo mancomunado de la Universidad de Santiago para poderles proyectar a ustedes unas visiones, unas perspectivas en torno al tema. Entrando un poco en materia, yo quisiera plantear unos temas gruesos en torno a cuál ha sido el aporte, a cuál ha sido el valor agregado que ha dejado la Constitución del 91 en estos 20 años de vigencia en unos temas que son cruciales para la democracia colombiana, en unos temas que son de suma importancia para la construcción de nación del Estado colombiano. Me voy a referir en líneas gruesas al concepto de libertad, de qué tanto la Constitución del 91 le ha aportado a las libertades individuales,
y cómo los colombianos hemos desarrollado el concepto de libertad individual como un espacio fundamental para el desarrollo de la personalidad, para la construcción de identidad individual y a la vez colectiva. Voy a referirme al tema de la libertad política, es decir, cuál ha sido el aporte de la Constitución del 91 en estos 20 años de vigencia a la consolidación de una cultura política, ¿de acuerdo? En tercera instancia, me voy a referir precisamente al concepto de soberanía popular, ¿no es cierto? De qué tanto la Constitución del 91 ha hecho para la construcción del concepto de soberanía popular, que se contrapone al concepto histórico de soberanía nacional, en donde perfectamente no ligaba a la dirigencia política, no ligaba todo el establecimiento con el ciudadano individualmente y colectivamente considerado, ¿sí? ¿Qué tanto entonces se ha podido avanzar en aspectos tan neurálgicos como la construcción de una soberanía popular? En cuarto ítem voy a hacer una reflexión en torno a la participación ciudadana, en términos pues de qué tanto los ciudadanos hemos ejercitado los mecanismos de participación consagrados en la Constitución y desarrollados por la ley, y que pues son una muestra elemental de qué tanta democracia tenemos o qué tanta democracia nos hace falta para consolidar esos mecanismos de participación ciudadana. Y desde luego el punto final pues será entonces un balance, ya como en quinto ítem, será un balance, o haré un balance general de que entonces qué tanto avanzamos en el concepto de democracia en Colombia a partir de la Constitución del 91 y durante estos 20 años de vigencia de la misma. Para tocar el primer punto que he planteado en esta conferencia, yo quiero decir que la Constitución del 91 trajo un paquete muy robusto en términos de proporcionar y facilitar y garantizar las libertades individuales en Colombia. El libre desarrollo de la personalidad, que al principio los jueces, sobre todo de tutela, no sabían cómo interpretar ese libre desarrollo de la personalidad a efecto de fallar las acciones de tutela, pero que poco a poco fueron encauzando la jurisprudencia en orientar el libre desarrollo de la personalidad, en el sentido de que ese libre desarrollo de la personalidad pues no afecte el desarrollo de personalidades paralelas, concomitantes, y que hacen parte integral de la sociedad. De tal suerte que uno pudiera decir que en Colombia la Constitución del 91, a diferencia de la Constitución de 1886, una Constitución claramente de rasgos sumamente conservadores, una Constitución que ponía límites, frenos muy contundentes al desarrollo de la personalidad. Digamos que la Constitución del 91 rompe con ese esquema y permite que los ciudadanos podamos vernos alentados en el desarrollo de nuestra personalidad, y a fe que, digamos, los jóvenes, los niños, los adultos mayores,
todos, en virtud de un concepto de libertad individual, pues han podido buscar o han encontrado en la Constitución un nicho de respaldo al desarrollo de su integralidad, al desarrollo de su dignidad, a la protección de su buen nombre, etcétera, etcétera. Pero me parece que el concepto de libertad no se limita a un simple desarrollo de la personalidad. Me parece que la libertad en la Constitución del 91 traía una concepción de construcción de nación. Y me parece que, si bien es cierto, la Constitución del 91 planteó todas esas bases estructurales para garantizar el desarrollo de las libertades en Colombia, los ciudadanos y sobre todo la política pública, la política estatal, han hecho un énfasis o han generado en los ciudadanos una percepción un poco mal entendida, una percepción no muy bien entendida de la libertad, y lo que se ha impuesto a través de los estatutos, a través de las distintas reformas de seguridad, es que los ciudadanos están dispuestos a ceder mucho de sus libertades con tal de tener una sensación subjetiva de seguridad. Me explico. Si bien la Constitución del 91 trae todo un andamiaje, toda una estructura que garantiza el desarrollo de las libertades de los ciudadanos pareciera que estuviéramos dispuestos a ceder mucho de nuestras libertades con tal de tener una sensación subjetiva de seguridad. Esto tiene mucho que ver, desde luego, con nuestro ambiente social y político. Colombia es un estado de conflicto permanente. Sin embargo, el ejemplo que acabamos de vivir con el presidente Uribe, sus estatutos de seguridad, la seguridad democrática, si ustedes recuerdan, el pilar fundamental de la política del presidente Uribe fue la seguridad, y los colombianos se sintieron identificados con ese concepto, independientemente de que dicho concepto coartara muchas libertades, como en efecto las coartó, y hoy por hoy, digamos que el presidente Santos, un poco consecuente con esa política, pues digamos que va a continuar en esa misma línea, en ese mismo corte. No descartemos o no soslayemos tampoco el hecho de que Estados Unidos, que es, pues digamos, el Estado que marca la pauta en la política pública internacional, entró desde el 11 de octubre en toda una política de seguridad mundial, de persecución del narcotráfico, de persecución del terrorismo, de persecución de todas las formas organizadas delincuenciales, y Colombia ha sido un socio estratégico en esa política pública internacional de los Estados Unidos, y prácticamente que han establecido una doctrina, yo diría que ya adquiere el rasgo de doctrina y que uno pudiera caracterizar como la doctrina del miedo. Hoy por hoy las ciudades como la nuestra, Cali, Bogotá, las grandes capitales colombianas, Medellín, Barranquilla, etcétera, están viviendo unos fenómenos inusitados, incontrolables de inseguridad. Los ciudadanos estamos bajo una doctrina del miedo. Aquí hay una doctrina del miedo. De tal suerte que si uno ve en estos últimos 20 años, y desde luego tampoco tiene por qué ser responsable de esto que hoy por hoy vive el Estado colombiano y la sociedad colombiana, la Constitución del 91. Es simplemente pues el resultado de unas políticas públicas y de un Estado social que no ha podido garantizar la reconciliación nacional, que no ha podido garantizar la equidad, que no ha podido garantizar
pues el acceso a una educación, a la salud, etcétera. Entonces, todas esas situaciones de desigualdad, de discriminación, pues hacen que vivamos en un estado en permanente conflicto y sobre todo en una sensación permanente de miedo. El Estado colombiano, los ciudadanos colombianos tienen una percepción muy alta de inseguridad, de tal suerte que si analizamos este primer ítem de las libertades, vamos a encontrar que los ciudadanos, a pesar de que encuentran en la Constitución del 91 garantías amplias para el desarrollo de las mismas, la realidad social hace que haya un retroceso en el sentido del ejercicio positivo y armónico de las libertades y que prefiramos más bien una política pública fuerte de seguridad. Entonces, frente al concepto de libertad se contrapone el de seguridad y me parece que es el que se va a seguir imponiendo en las próximas décadas en Colombia, hasta tanto no haya un alto en el camino, no haya una política decidida de inclusión social, de reconciliación que le permita y sobre todo de potenciar las posibilidades de desarrollo digno desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de la educación, de la salud de los ciudadanos, que son condiciones elementales, básicas para el desarrollo de las libertades. Entonces, me parece que en estos 20 años, lamentablemente, yo tendría que decir que el balance en términos del desarrollo de las libertades individuales y colectivas de los ciudadanos, pues es sumamente negativo, Me parece que se impone, reitero, una política de seguridad y los ciudadanos la prefieren sin tapujos, y lo más lamentable, pues la percepción de inseguridad y la doctrina del miedo que a mi modo de ver, pues ha impuesto el imperio norteamericano y que se irriga en países aliados estratégicos como el nuestro. Había planteado, en segundo término, revisar qué tanto aporte ha hecho la Constitución del 91 en el tema de la libertad política y, desde luego, a la consolidación de un concepto de cultura política. Veamos lo siguiente. Los ciudadanos, si yo quisiera de entrada ir planteando unas conclusiones en torno a este tema, de entrada puedo decir que la Constitución del 91, y tampoco es responsabilidad de la Constitución del 91, porque garantizó en todo un paquete normativo mecanismos para el ejercicio libre de la política. Sin embargo, la realidad es otra. Reitero, no es culpa de la Constitución del 91, pero me parece que en este sentido el balance tampoco es positivo. En Colombia no hay cultura política. La Constitución del 91 no pudo garantizar el libre ejercicio del voto. La Constitución del 91 y todo su paquete normativo a partir de 1991 no ha podido consolidar un ejercicio de la democracia en libertad política de los ciudadanos. Aquí los ciudadanos han preferido, a través de los mecanismos de reclamación de los derechos, han preferido el concepto de la igualdad. Y allí hay un error propio de un país que no tiene clara la cultura política. Cuando un ciudadano, en vez de pedir permanentemente el derecho a la igualdad, pide libertad política, la libertad política le garantiza igualdad. La igualdad, está demostrado en la historia de la humanidad, se proporciona con mucha más facilidad en países autoritarios. La igualdad es propia de los países socialistas, por ejemplo, o no digamos los países socialistas, de los países comunistas, en donde todos los ciudadanos, sin distinciones de formación, sin distinciones de vocación, del desarrollo
de competencias, del arte, de la intelectualidad, viven en condiciones igualitarias. Para que esos ciudadanos puedan vivir en condiciones totalmente igualitarias, se necesitan estados sumamente intervencionistas, se necesitan estados sumamente fuertes y sobre todo estados autoritarios. Entonces, nosotros, confundidos en la petición al Estado colombiano para que nos proporcione igualdad de condiciones a todos los ciudadanos, sin distinciones de ninguna naturaleza, hemos dejado a un lado el diamante en bruto que es la libertad política. Si nosotros tenemos libertad política, podemos escoger a nuestros representantes libremente, y si nosotros escogemos a nuestros representantes libremente, pues vamos a tener los mejores representantes, y en la medida en que tengamos los mejores representantes, pues tenemos unos buenos consejos municipales, tenemos unas buenas figuras unas buenas alcaldías municipales, y de ahí para allá, pues obviamente un buen Congreso, un buen presidente de la República, etcétera, etcétera. La libertad política no es una cosa menor. Aquí en Colombia se sigue comprando y vendiendo el voto. Aquí las personas que tienen acceso a una formación superior salen en condiciones inciertas para acceso al trabajo y terminan siendo voceros de organizaciones políticas a rajatabla, sin ningún discernimiento de tipo político, de tipo ideológico, y simplemente el movimiento o dirigente político que le ofrezca una oportunidad laboral, una oportunidad de empleo, una oportunidad de acceder a los recursos públicos mediante contratación de obra, independientemente de quién sea, de qué partido represente, si tiene o no tiene una ideología, pues los ciudadanos simplemente buscan esos espacios porque pues la realidad es tosuda, la realidad es mucho más contundente, las necesidades se imponen, y desde luego digamos que entonces el segundo balance que yo pudiera hacer en términos de la libertad política es muy negativo en Colombia. Esta Constitución, desde luego, no es solo responsabilidad de ella, porque ha establecido unos mecanismos importantes, valiosos, de ejercicio de las libertades políticas, pero la realidad es otra. La realidad es que no existen en Colombia, no existe libertad política, y lo que se impone es sencillamente un criterio o una solicitud de los ciudadanos de pedirle al Estado que garantice en igualdad de condiciones pues todas nuestras necesidades básicas, elementales, para el desarrollo del intelecto, para el desarrollo de la salud, para el desarrollo de la familia, pero hemos dejado totalmente abandonado el escenario propio de la democracia, que es la libertad política. En tercer lugar, había planteado yo analizar un poco el concepto de soberanía nacional versus el concepto de soberanía popular. Entendamos que el concepto de soberanía nacional es un concepto sumamente general. La soberanía nacional somos todos, pero a la vez ninguno. Y digamos que la democracia contemporánea quiso cambiar ese concepto de la soberanía nacional al de la soberanía popular, es decir, una soberanía que ligue a la dirigencia política con los ciudadanos, que la institucionalidad del Estado atienda no tanto al concepto de soberanía nacional, entendido como un concepto amplio, general, que nos vincula a todos, pero a la vez a ninguno, vincularlo más al concepto de soberanía popular, es decir, identificar los grupos sociales, identificar y discriminar positivamente los grupos sociales para hacerle atención directa, explícita a las necesidades de las poblaciones individuales y colectivas de poblaciones que ameriten la atención del Estado. Lo que yo tengo que decir al respecto
y basta con escuchar al presidente de la República, a los últimos presidentes de la República, cuando quieren ser trascendentales, cuando quieren proyectarse como la unidad nacional, pues no sale de su vocabulario el concepto de soberanía nacional, de seguridad nacional, que toda la política pública que plantean la hacen por el bien de la nación. Y desde luego que eso pues no es que sea negativo, lo que pasa es que la Constitución del 91 planteó la soberanía popular y me parece que el Estado colombiano lo único que ha hecho es homogenizar la política pública territorial para atender en igualdad de condiciones las peticiones, las necesidades de los distintos pueblos colombianos. De tal suerte que esa homogenización de la política pública no ha tenido en cuenta las necesidades explícitas regionales. Nosotros no hemos podido consolidar el concepto de región. Nosotros hemos forzado a unas comunidades a pertenecer a unos departamentos que desde el punto de vista cultural, que desde el punto de vista de sus tradiciones, pues son totalmente desconectadas. Yo pongo el ejemplo de toda la franja pacífica colombiana, en donde toda esa franja pacífica ha tenido que estar forzada a pertenecer a unos departamentos como el Valle del Cauca, como Cauca y Nariño, con unas poblaciones que no tienen absolutamente nada que ver con sus culturas, con sus tradiciones, y a mí me parece que eso ha sido negativo para la consolidación del concepto de nación en Colombia. De tal suerte que mirar el tema de la soberanía popular no es una cuestión de menor cuantía. El concepto de la soberanía popular es que los ciudadanos, los grupos sociales, los grupos regionales se sientan representados, identificados con sus regiones, con sus costumbres, con sus tradiciones, y que el Estado, a través de una política pública, pueda pues garantizar esas necesidades explícitas. Quería ya como último punto plantear entonces el tema de la participación ciudadana. En Colombia tenemos una ley de participación ciudadana demasiado limitada. Llama la atención que los mecanismos de participación ciudadana que hoy por hoy existen en la normatividad son todos mecanismos electorales, Esto quiere decir que la participación ciudadana desemboca en los partidos políticos. Esa es una concepción limitada de la participación ciudadana en Colombia, de tal suerte que el balance, a mi modo de ver, desde el punto de vista de la participación ciudadana, que intentó desarrollar la Constitución del 91, también es sumamente negativo. De tal suerte que, abordados estos cuatro temas, y para plantear la conclusión de qué tanto la Constitución del 91 ha fortalecido la democracia, me parece que la Constitución del 91 ha fortalecido más el concepto de capitalismo que el concepto de democracia. Y me parece que los fracasos del capitalismo no tiene por qué pagarlos la democracia. El hecho de que en Colombia no haya cultura política es lamentable. Que una Constitución con tantas virtudes para garantizar la libertad política, con tantas virtudes para garantizar los mecanismos de participación ciudadana, pues hoy por hoy no los tengamos. Hoy por hoy la realidad es otra. Así que, queridos amigos, yo dejo pues un balance negativo en esos aspectos puntuales que he tratado. Habrán otros que desde luego han tenido desarrollos positivos, pero en los temas que yo he propuesto, en los aspectos que yo he planteado, dejo un balance negativo, lamentable, que vale la pena revisar, que vale la pena hacer un alto en el camino y mirar qué tanto podemos corregir y sobre todo qué tanto podemos recoger de estas experiencias aprendidas durante 20 años de vigencia de la Constitución de 1991. Muchas gracias.